Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Efecto Mundial. Esta noche analizaremos el presente y el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos. Relaciones que se han visto marcadas por una serie de eventos en los últimos 2 o 3 meses de mayor importancia. Uno de ellos, quizá el corolario, sea la renuncia que presentó hace unos días el embajador de Estados Unidos ante nuestro país, el embajador Carlos Pascual. Un hecho inédito en la historia de las relaciones bilaterales, desde que don Matías Romero, primer embajador de México ante los Estados Unidos, presentó sus cartas credenciales en el siglo XIX. Para analizar los diferentes ángulos de esta relación tan compleja, tengo el privilegio de contar con la presencia de la senadora Rosario Green, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Rosario, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por tenerme en tu programa. Al contrario, un placer. Vamos a un pequeño corte para que vean las noticias de la semana, el carrusel informativo, y regresamos con el análisis. Un científico de la NASA comprobó que tras el terremoto de hace 2 semanas en Japón, el eje de la Tierra se desplazó alrededor de 15 centímetros, el doble que el terremoto de Chile de 2010. Según sus cálculos, aseguró que la duración del día se ha cortado en 1.8 millonésimas de segundo, un tiempo al que hay que añadir las 1.2 millonésimas de segundo que perdimos tras el terremoto chileno. Con tanques, gases lacrimógenos y helicópteros, las fuerzas de seguridad de Bahrein desalojaron el miércoles pasado a cientos de opositores de la Plaza de la Perla y arrestaron a líderes de la oposición. En el lugar murieron 6 personas. Ante ello, Amnistía Internacional condenó el hecho, mientras que la ONU señaló que fue una flagrante violación del derecho internacional y protestó la toma de hospitales por parte de las fuerzas de seguridad. En protesta, el gobierno de Irán retiró este jueves a su embajador. Mientras que en Yemen hubo al menos 120 heridos durante una marcha el miércoles pasado en la ciudad de Al-Judaida, que exigían el final del gobierno del presidente Ali Abdallah Saleh, en el poder desde hace 32 años. Van 40 muertos desde que iniciaron las protestas hace un mes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó en su más nuevo informe su preocupación por la serie de abusos de derechos humanos que han abierto la puerta a prácticas de discriminación racial o étnica en Estados Unidos contra migrantes hispanos. Las disputas sobre la participación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Libia, dividen a los aliados. Francia quiere que se apoye a la coalición sin asumir el control total. Por su parte, Reino Unido quiere que se asuma cuanto antes el liderazgo. Mientras tanto, los 28 embajadores acordaron que los buques de guerra de la alianza ayudarán a cumplir el embargo de armas estipulado por Naciones Unidas sobre esta nación. Por su parte, el gobierno libio asegura que recuperó la ciudad. Los rebeldes refieren que está bajo su control. Tras 19 meses en el cargo, Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, presentó el pasado sábado su renuncia ante el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien dio a conocer la petición del diplomático. Nayeli Sánchez, Efecto Mundial, Efecto TV. Como comentábamos en el primer segmento, a últimas fechas ha habido una serie de asuntos en la relación México-Estados Unidos que colocarían la relación en un punto inédito quizá en las últimas 2 o 3 décadas. Quizá desde la guerra en América Central no había quizá puntos de fricción tan importantes entre los dos países. Hemos visto, por ejemplo, las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, vinculando a grupos del crimen organizado mexicanos con grupos terroristas internacionales. Hemos visto al director de inteligencia de los Estados Unidos elevando a categoría 1 lo que es la seguridad de los Estados Unidos. Hemos visto el tema de los aviones no tripulados que sobrevuelan el territorio mexicano en búsqueda de operativos de crimen organizado. Esta famosa o recientemente famosa operación Rápido y Furioso sobre tráfico de armas hacia México para dar un seguimiento, una especie de rastreo de estas armas, y quizá pues el corolario de esta cadena de eventos que se cristalizaría en lo que es la renuncia del embajador de Estados Unidos, primera vez, según tengo yo conocimiento del asunto, que ocurre un evento de esta naturaleza. Habida cuenta de este escenario, Rosario, ¿cuál sería tu evaluación del momento por el que atraviesa la relación bilateral y quizá cuáles son las raíces que lo están sustentando? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que estamos atravesando un punto muy crítico en la relación bilateral. Y no solo eso, sino en un momento muy poco deseable, porque como hay efectivamente tantas cosas en el ambiente, como hay una iniciativa Mérida que no termina de desplegarse porque habría habido una petición
por parte del presidente Calderón al entonces presidente Bush de auxilio, de asistencia y un reclamo de corresponsabilidad que todavía no termina de cumplir con sus objetivos. Se proponía dar algo así como 1.400 millones de dólares en servicios y equipamiento, etcétera, y resulta que su desempeño ha sido tan lento, tan difícil, que apenas son 400 millones de dólares los que se han logrado adquirir a través de esta iniciativa. Pero además, efectivamente, hay descontento respecto a esta iniciativa, no solo entre, digamos, los legisladores mexicanos y los legisladores estadounidenses. Unos y otros hemos denunciado su falta de efectividad, pero a mí me gustaría añadir su falta de formalidad. Al no tener formalidad, al ser un acuerdo ejecutivo, el Senado de la República no puede conocer suficiente de en qué términos está este acuerdo ejecutivo concedido. Mientras que del lado de Estados Unidos, si no me equivoco, sí hay un seguimiento sí, por de ese cierto, tipo, ¿no? Sí Ahí sí hay supervisión. Sí hay, porque los mecanismos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes son mucho más severos, porque como se trata de erogaciones, pues le dan un seguimiento exactamente de tipo fiscal muy importante. Esta disparidad que se une a las múltiples disparidades que tenemos entre México y Estados Unidos hace de este programa o de esta iniciativa algo que quizás debe ser revisado a fondo y muy probablemente sustituido por un nuevo acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para el combate al crimen organizado que tenga sustento en lo que está pasando ahora y no que nos remita ni a la Convención de Palermo ni al acuerdo del 92, porque quedan ya un poco desfasados frente a lo terrible del momento. Y quizás lo más importante, que fije claramente los compromisos medibles de una y otra parte, verificables, y pase por el Senado de la República, igual que por el Senado de Estados Unidos. Entonces, para ponértelo en una forma quizás más breve, creo yo que el momento es grave. Nos hemos quedado sin embajador desde hace algún tiempo porque ya se le había congelado un poco su función. No tenemos un instrumento formal en el que apoyarnos, que sea verificable y en el que haya participado ni el Senado de la República, ni ha sido ratificado tampoco por el Senado estadounidense. Y hay muchísimos temas muy peligrosos en el aire, en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, que nos lleva a algunos de estos temas que tú planteaste. No hay un control del tráfico ilegal de armas, e inclusive puede suponerse que está siendo violentado este tráfico de armas por la propia autoridad que tiene prohibido exportar ilegalmente las armas. Los famosos aviones no piloteados, es cierto, existen, desde hace tiempo se habían concretado a la frontera entre México y Estados Unidos, pero el propio presidente Obama nos dice que están ya sobrevolando territorio nacional. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se autoriza? ¿Qué se necesita? Y sobre todo, ¿quién los maneja? ¿Y quién tiene el conjunto de la información que estos aviones recolectan? ¿Qué parte se le da a México? ¿Quién cierne la información que a la que México puede acceder, que sacan estos aviones? Me pregunto si sí se sabe, pero no se ha dicho, pero lo que pareciera quedar muy claro de tu reflexión, Rosario, es que la estructura de la relación pareciera que ha desaparecido. Es decir, en sus canales de formalizar acuerdos, por ejemplo, de dar seguimiento a lo pactado y de tener quizá una serie de procesos a los cuales las dos estrategias o las estrategias de los dos países puedan converger. En efecto, y puedan ser verificables los avances y puedan ser también equivalentes, porque, por ejemplo, no sabemos nada de si ha reducido el consumo
de estupefacientes en Estados Unidos, que era una de las condicionantes. Era la parte que correspondía a ellos. Tampoco han querido reemplazar aquella pieza de legislación por medio de la cual el presidente Clinton prohibió en su momento la venta de rifles de asalto. Vamos, ni siquiera una muy suave que pedía que cuando una persona compre más de un rifle de asalto, se reporte. Se reportara, claro. Que es como lo que pasa cuando tú quieres depositar más de $10,000 en efectivo. Llenas papelitos, lo reportan, etcétera, etcétera, un poco para evitar el lavado. Pero digamos, no hay un mecanismo formal que permita que estas cosas se regulen. Y lo que sí es un número infinito de armerías a lo largo de la frontera y una eterna libertad para adquirir todo lo que tú quieras, porque todo lo que parezca tocar o afectar la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos fuera de discusión. Está fuera de discusión, exacto. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos minutos.